Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de Charlas Bíblicas. Los saludamos este miércoles 14 de febrero del 2024 a todos ustedes, hermanos que nos escuchan, como todos los miércoles aquí a las 7:30 de la noche, horario de México. Les mandamos un fuertísimo saludo y un fuerte abrazo desde Querétaro, Querétaro, en el centro del país de la República Mexicana. Aquí sus hermanos Armando González por delante y José Antonio Septién por atrás, o José Antonio Septién por delante y Armando González. Ya estamos aquí, queridos hermanos, para transmitir un programa más de charlas bíblicas. Los saludamos como siempre a todos ustedes, hermanos, a todos ustedes queridos que tienen a bien oírnos en vivo. Les mandamos un fuerte saludo, y a todos aquellos que también tienen la posibilidad de oírnos de manera diferida, también les mandamos un muy fuerte saludo y un abrazo. A todos los que, como les comentaba, todos aquellos queridos hermanos que tienen posibilidades de oírnos en todo el continente americano y de habla hispana, les mandamos un cordial y fraterno saludo, y a los que nos oyen en Europa también les mandamos un fuertísimo saludo. Pues ya estamos aquí, querido hermano Septién. No te oigo, no se te oye. Qué gusto No, volverte a ver, hermano, y estar ahora aquí sí, también acompañados por nuestros queridos hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. muy bien. Y saludamos a todos los que hacen posible esta transmisión, a los que están aquí en Querétaro y lo hacen posible, y a los que están en la Ciudad de México también, nuestro hermano Jesús Lozada, y un saludo también a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, colaborador. Querido hermano, pues ya estamos aquí para continuar con ese extraordinario texto que vimos hace 8 días, que ya es de lleno con la epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante o acerca del verbo de vida. Esta es la primera parte que tenemos aquí, que ya le dimos una buena repasadita, ¿verdad, mi hermano? Sí, hermano. Y yo creo, hermano, que esta parte introductoria, no sé qué pienses tú, con lo que concluye, vamos a decir, con lo que concluye el versículo 1 de toda esta percepción apostólica, y digo percepción apostólica porque Juan habla en plural, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, y concluye con una parte que yo creo que es extremadamente importante. Y esta parte que a mí se me hace muy importante es aquello que tiene que ver con el verbo de vida, el logos de vida. La expresión en griego es tu logu tis sois, que apunta básicamente a la palabra de vida. Esta vida que yo creo que es tan importante, porque mira, en el ámbito evangélico cristiano, una gran aceptación de toda la comunidad, y una firmeza y una creencia de la comunidad evangélica tiene que ver con el aspecto de la salvación. Es decir, yo creo que muchas de las predicaciones se centran en la cuestión de la salvación, y muchas de las iglesias que son muy activas, evangelísticas, que tienen mucha actividad evangelística con respecto al tema,
hacen el énfasis acerca de la salvación. Pero esta salvación tiene que ver, creo yo, con esta parte final del versículo 1. Es decir, tu logos tis sois, la palabra de vida. Como traducen pues las Biblias, traducen acerca, ¿no, hermano? Acerca de bueno, que también es posible traducirse de esa manera, acerca del verbo de vida, ¿sí? Se utiliza la palabra verbo para logo, aunque este logos, aquí en el logo, porque está en genitivo, es el mismo que tenemos en el versículo 1, capítulo 1 y en el 1:14 del Evangelio de San Juan. Y el evangelista, al escribir su epístola, hace referencia a esto. Y yo creo que este es después, hermano, después de la justificación, después de aquella declaración legal, después de la justificación, como vamos a decir, un momento segundo a la justificación, tenemos la salvación. Y tenemos la salvación eh, como, como el resultado de haber pasado de muerte a vida. Y al haber pasado de muerte a vida, implica entonces que tenemos una vida espiritual contraria, absolutamente contraria, es decir, 180 grados distinta en dirección con respecto a la muerte espiritual. Esta muerte espiritual, heredada de la caída total del hombre, esta muerte espiritual que condena, esta muerte espiritual de la cual ya hemos hablado, creo que lo suficiente en otros programas, fundamentalmente el año pasado con muchos ejemplos, pero que ahora, contraria a la muerte espiritual, tenemos vida, vida espiritual, que es la vida que nos pone en el estado de salvación. Es decir, como dice el evangelista, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, ¿sí? Creo que le da un empuje muy importante a esta primera revelación del apóstol. Creo que es absolutamente significativo. Entonces, empiezan a tomar, hermano, sentido, empiezan a tomar sentido muchos versículos que donde el Señor declara abierta y contundentemente lo que es Él. O sea, tu logos, ti sois, el logos de la vida, la palabra de vida. Y bueno, hay expresiones que tienen una contundencia absoluta, ¿no? Muy comunes dentro de la predicación evangélica. Porque entonces estas palabras, la iglesia las hace suyas. Y al hacerlas suyas, la iglesia, son referidas de manera fundamental, ¿no? Es decir, por decir, o sea, un texto que tenemos en San Juan, ¿no? Vamos a ponerle el capítulo 14 de Juan, versículo 6, donde dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego expresa una frase categórica hacia el final del versículo donde dice, nadie viene al Padre sino por mí. Pero expresa, hermano, expresa lo que el Señor Jesús es en realidad en términos
de lo que del mensaje que fue dado, lo que hemos oído, dice el apóstol. Esto que han oído entonces que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta vida que está presentada en el versículo 1. Y hay una cantidad de textos impresionantes porque nosotros fundamentalmente, y digo de esta manera porque es parte de la gran predicación de los ambientes evangélicos cristianos. Es decir, la salvación, la salvación, la salvación, y esta es la salvación, como lo dice en San Juan, capítulo 21, no, capítulo 5, versículo 21, que le voy a dar lectura, del 21 al 25, porque presenta esto que el apóstol está refiriendo, que ya lo explicó obviamente en su evangelio, y que bueno, al día de hoy es lo que nosotros tenemos. Tenemos estas palabras tan importantes de San Juan 5, 21 al 25, que le voy a dar lectura, hermano. Si me lo permites, ¿te parece? Dice, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, o sea, a los muertos espirituales, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y dice, de cierto el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte o de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Es decir, esta es una de las partes, creo yo, centrales e importantes del Evangelio. Y antes de hacer cualquier este, desarrollo de la enseñanza en la epístola, el apóstol dice, bueno, esta percepción que tuvimos acerca de nuestro Señor Jesús en el sentido de mensaje, lo que oímos, y en el sentido físico, lo que palpamos nuestras manos, se concluye en esta primera parte al decir tocante al logos de la vida. Y hay textos extraordinarios donde el Señor no se queda con nada, ¿no? Es decir, aquel texto, por ejemplo, de Juan, hermano, capítulo 10, versículo 10, donde dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, esta vida que salva, esta nueva vida nueva vida espiritual, totalmente contraria a la muerte espiritual, es lo que nosotros percibimos en enseñanza como la salvación. Porque el cristiano ha pasado de muerte a vida. Y la misma enseñanza, hermano, la tenemos presente, la misma enseñanza la tenemos presente en Primera de Juan 3:14, ahí más adelantito ya llegaremos en su momento, pero armoniza con el Evangelio, donde Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, y utiliza ese verbo tan repetido como sabemos, sabemos, que le encontramos en toda la epístola. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Y este es el punto
que el evangelista, y ahora en esta carta que escribe a la iglesia, enfatiza. Todo esta percepción que tuvimos, al que vimos resucitado, con el que caminamos, y esa extraordinaria declaración de Pedro y Juan en el capítulo, en Hechos 4, 19, dice que les dicen a las autoridades, es bueno, ¿cómo creen ustedes que nos vamos a callar? No podemos callar de lo que hemos oído y visto, que tenemos ahí en el versículo, creo que es el 19 de el libro de los Hechos 4:19. Respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios poner más atención a vosotros que a Dios, porque nosotros no podemos callar lo que vimos y oímos. Es decir, lo que vieron y oyeron era lo aquello tocante, aquello acerca del logos de la vida, de esta expresión tan importante y que finalmente, hermano, son las certezas que tenemos como cristianos. Y las certezas en el sentido de que hemos comprendido este gran mensaje que oyeron los apóstoles, este gran mensaje importante, ¿no? Y bueno, muchas de las acciones del Señor Jesús apuntan hacia allá, cuando tiene el asunto ahí con Lázaro y el diálogo que tiene con sus hermanas cuando Lázaro muere, el Señor Jesús da una gran enseñanza en ese mismo sentido. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, el que cree en mí, aunque muera físicamente, seguirá vivo espiritualmente. Y dice, y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. ¿Qué declaración de Marta? ¿Te acuerdas, hermano? Es decir, ya habían comprendido muchas cosas acerca de el mensaje del Señor Jesús con respecto a esta última parte de este primer capítulo. Y creo yo que toda esta extraordinaria narración que conmueve, esta narración que nos llega, que cala hondo, hermano, que es profunda, que no deja de sorprendernos porque es ahora sí que tan lindo escucharlo, es tan iluminador escucharlo, que concluye con la parte acerca de todo esto, apunta fundamentalmente a la palabra de vida. Esta palabra que hemos citado, esta palabra que vemos constantemente y que está presente no solamente ahí, ¿no? Es decir, está presente en todo, en todas las epístolas que tenemos a través del Nuevo Testamento. Entonces, creo yo que este refiloncito que es muy breve, que es muy simple en lectura, que tenemos en el capítulo 1 tiene una significancia importantísima en el contexto del mundo evangélico y de los cristianos. ¿Qué opinas, hermano? ¿No se oye, hermano? Extraordinario, hermano. Extraordinario, como dices tú, volver a repasar estos versículos, volverlos a oír, es vida del alma. Y por supuesto, eh, que da cuerpo, viste, le da fuerza a esta narración, a esta declaración de Primera de Juan, cuando habla del verbo de la vida. Justamente, hermano. Adelante, hermano. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa inmediatamente después? Inmediatamente después de esta referencia que tenemos, en la primera de Juan, este, algunas Biblias
Se nos congeló momentáneamente nuestro hermano, pero ahorita regresa. No, obviamente no viene en el griego. Hermano, perdóname, pero te Sí, congelaste cuando hablabas de que algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia y ahí te quedaste. ah, sí, algunas versiones de la Biblia, de las Biblias, no traen este paréntesis en el versículo 2 del capítulo 1. Efectivamente, en el texto griego no existen los paréntesis, ¿verdad, hermano? O sea, no hay forma de que podamos este, soportar el asunto de los paréntesis que existen. Yo no recuerdo, pero a ver, vamos a ver. Biblia de las Américas trae el paréntesis, Reina Valera trae el paréntesis y las Biblias textuales traen el paréntesis. ¿Sí? Quizás algunas parafraseadas, esas que son, les llaman dinámicas, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, ambas no traen el paréntesis. Bueno, ya esta pregunta nos la habían hecho por ahí algún hermano, que el por qué incluía el paréntesis en el versículo 2 del capítulo 1. Pareciera ser que entonces la respuesta es solamente que después de haber explicado esto que tiene que ver con el verbo de vida, con la palabra de vida, el tus logus, tis sois, el apóstol San Juan lo que hace es extenderse en lo que representa esto, extenderse en explicar qué es el logos de la vida, qué es este verbo de vida, porque lo siguiente que dice es, porque la vida, es decir, la vida que acabamos de explicar del versículo 1, dice, porque la vida fue manifestada. Es decir, el hecho del paréntesis es como una ampliación o una explicación adicional a la cuestión que tiene que ver con el logos de la vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Yo creo que además en una armonía total, hermano, con el Evangelio de Juan, el uno en el Evangelio de Juan 1, versículo 14, donde dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, este Logos que se hizo carne, hermano, es lo que San Juan, o el apóstol Juan en la epístola dice, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto porque se hizo carne. Y damos testimonio de lo que oímos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Esa es quizás una posible justificación del paréntesis, pero yo creo que tú tienes la autoridad para explicarnos más, mi querido hermano. Bueno, hermano, pues gracias por lo de autoridad. Mira, simplemente déjame decirte que un paréntesis, por regla general, fíjate, no desvincula lo que comprende el paréntesis de lo que se viene diciendo. Un paréntesis explica, en este caso, aquí en el versículo 2, el paréntesis, es decir, el versículo 2 explica cómo aquello que era desde el principio pudo haber sido oído, visto, palpado, a saber porque la vida fue manifestada Ujú,
y explica lo que se entiende por vida en la expresión verbo de vida. Y también porque en el versículo 3 tienes una especie como de reanudación de lo que venía diciendo al final del versículo 1. Fíjate, en el 1 dice así: y palparon nuestras manos al final del versículo 1 Ujú, acerca de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon. Dice, acerca del verbo de vida. Fíjate que en el 3 parece ser como que reanuda lo que venía diciendo en el 1. Lo que hemos ujú, visto y oído, algo que ya había dicho él en el versículo 1, os lo anunciamos. Y entonces el versículo 2 forma una especie como de comentario entre, por supuesto, en, entre paréntesis, expansivo, que, que lo que pertenece específicamente a la frase el logos de la vida. Entonces, este paréntesis, pues explica cómo aquello que era desde el principio eh, pudo haber sido visto y palpado. Dice ahí, porque la vida fue manifestada. Y entonces explica un poquito lo que se entiende por vida en la expresión verbo de vida. Damos testimonio, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre, nos fue manifestada. Luego como que reanuda lo que había dicho en el versículo 1, como que se detiene un momento en el versículo 2 para explicar lo que había dicho al final del versículo 1. Fíjate que un, pues algo que se emplea en muchos idiomas para señalar una interrupción, este, esta interrupción, digamos, del fluir de la oración que termina en el versículo 1 y se abre con el versículo 3. Esta cláusula del versículo 3 que algunos llaman reasuntiva o reanudativa, es decir, que reanuda, vuelve a tomar lo que había dejado, en este caso al final del versículo 1, que se refiere a lo que hemos visto y oído, justo, fíjate, antes de llegar finalmente al verbo principal, donde dice, donde dice ahí, os anunciamos. Eh, yo creo, hermano, que ese paréntesis no rompe, no separa el versículo 2 del resto, absolutamente, porque es una explicación del versículo 1. Amplía lo que dijo en el versículo 1 para reanudar algo que inclusive ya había dicho en el versículo 1, lo que hemos visto y, y oído. Bueno, pues yo creo, hermano, que esta es la manera como podemos explicarlo. Fíjate, hay algunos textos, como bien dices tú, el texto griego que no lleva ni puntos, ni punto y coma, ni signos de interrogación, ni de admiración, y por supuesto no lleva signos de un paréntesis. El, ¿Les ha parecido a los editores del texto griego que este versículo 2 explica el uno y debe estar entre paréntesis? Por lo tanto, le pone no un paréntesis, sino pone un signo, un guión al principio del 2 y al final del 2. un guión medio. Sí, lo tiene en la versión 27, la versión 28 del texto de Nestle. No tengo ahorita aquí yo la 26 para decirte si esto es así. La quinta edición eh, del texto que preparó Metzger para los traductores también lleva esto. Y en el Textus Receptus, la versión de Wilbur Pickering, que se llama el Nuevo Testamento griego, que es algo así como un texto mayoritario, mira, es este.
el texto Ujú. griego de Pickering, que se llama el griego del Nuevo Testamento de acuerdo a la familia 35. Fíjate que sí lleva El paréntesis. los guiones ahí. Mm, No sé si de pura casualidad se pueda ver aquí, mira, en el déjame, versículo 2. déjame ver, hermano. No sé si alcanzas a ver Permítame. Sí, se ve con toda claridad, hermano. ese Jaime. Ahora mira, la edición de Pickering, que es otro texto, es otra edición del texto mayoritario, y te lo Ujú, pongo porque no es la versión de Nestle, sino es otra, la que toma en cuenta el Textus ujú. Receptus. Esta no lleva, Es el más, ese es el bizantino, ¿no, hermano? este El es el texto bizantino, mayoritario. el texto mayoritario, igual que el de la familia 35 que te acabo yo de Ujú, mostrar. Este no lleva nada en Juan 2. Pero bueno, pues no lo lleva, pues ujú. porque no sigue, creo yo, eh, no considera él, vamos, como que todo debe seguir sin ningún tipo de aclaración. Bueno, pues esto es, hermano, Muy bien, hermano. aproximadamente. Perfecto. Ahora sí. Y ahora mira, con respecto a este asunto si tú me permites, hermano, a no ser que todavía no hayas terminado. No, sí, hermano. Básicamente era lo que quería yo enfatizar con respecto al final del versículo 1 y al versículo 2, en el sentido de que hace una especie como de ampliación de lo que refería ahí acerca del verbo de vida. Es Ujú, decir, como que se expande en términos del concepto, porque la vida, es decir, viene a hablar, concluye con acerca del verbo de la vida y dice, porque la vida fue manifestada en armonía con 1:14 del Evangelio y la hemos visto, dice Juan, y damos ujú, testimonio y dice, y os anunciamos no solamente la vida salvífica, sino un resultado o consecuencia de esta vida salvífica, que es la vida eterna. Es decir, lo que manifestamos y hemos visto y damos testimonio, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual está ujú. ante el Padre y nos fue manifestada. Entonces, lo que yo creo entonces es que este punto, hermano, que venimos platicando, es el asunto que tiene que ver con la cuestión de los paréntesis. Y como dices tú, en algunas otras versiones griegas, en lugar de poner un paréntesis, ponen un guión medio para resaltar el hecho del último punto que viene hablando, ¿no? Y en el Así versículo es. 3 nuevamente retoma parte del mensaje que viene expresando el apóstol, dice lo que hemos visto, sigue hablando en plural, Ujú. y oído os lo anunciamos, ¿sí? Y ahí podríamos hacer un alto quizás, ¿no, hermano? En el sentido de que os lo anunciamos es una especie como de verbo al final de todo lo que viene expresando, ¿no, hermano? Sí, y fíjate que de hecho es el verbo principal de la oración porque comienza con oraciones relativas, es decir, que comienzan con un pronombre relativo. Fíjate cómo es, lo que era. Lo que es el pronombre relativo ahí. Fíjate, no comienza con ningún verbo. Comienza con Ujú, oraciones, con cláusulas relativas porque comienza con un pronombre relativo. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Fíjate, no hay verbo principal aquí.
Por supuesto, tenemos nosotros aquí que hay, por ejemplo, hemos oído, es un verbo, hemos visto, es otro verbo, hemos Ujú, contemplado y palparon, son verbos, pero son verbos que pertenecen a las cláusulas relativas que tienen un sujeto, que tienen un verbo, que pueden tener un complemento o complementos. Pero no es el verbo principal de la oración, el cual aparece hasta el versículo Em, hasta el versículo 3, 3. fíjate, donde dice: "Y os anunciamos", en el versículo 3, "lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos". Ahí tienes Ujú, tú, fíjate hasta dónde planta el apóstol Juan el verbo principal que normalmente en el orden, podamos decir, estándar de la oración griega, casi que como la española también, pues el verbo ocupa normalmente el segundo lugar, está el sujeto y luego el verbo. Pero ujú, aquí Juan el apóstol lo coloca hasta el final de estas cuatro poderosísimas frases em, relativas. Que mira, para empezar, no hay otra frase, eso de el logos de la vida, no hay otro lugar en toda la Biblia más que aquí que aparece la expresión así. Y por supuesto, este logos de la vida, en mi opinión, aquí en estos 4 primeros versículos, señala el tema del anuncio apostólico. Y entonces estas cláusulas ujú, relativas, lo que palparon acerca, forman el contenido del anuncio apostólico. Y en lo que Juan está interesado principalmente aquí es en la vida eterna en Cristo. Y fíjate cómo cambia el énfasis, por ejemplo, con respecto al Evangelio de Juan. Allá lo que en el Evangelio, que es más largo que el prólogo aquí de Primera de Juan, el énfasis me luce que es en la encarnación del Verbo. Fíjate, Juan repite logos simplemente en el versículo 1 3 veces. Y luego en el versículo 14 otra, y creo que por allí otra. Son creo que 5 veces las que Juan menciona logos en el prólogo, los primeros 14 versículos. Y el énfasis ahí es la encarnación del verbo. El verbo fue hecho carne. Y tal parece que aquí en este prólogo lo que forma el interés aquí del apóstol Juan no es tanto en la encarnación, sino en el hecho de que Cristo, él mismo, el Cristo es la vida. Él es la vida eterna. Fíjate, es la única vez aquí en el versículo 1 que se habla del logos de la vida. No lo vuelve a mencionar en toda la carta. En el Evangelio lo menciona 4 o 5 veces en el prólogo. Aquí no, aquí nada más una, y sí hace continuo, un continuo, una continua cita de, de la vida eterna, aquí mismo en el prólogo, por ejemplo, en el versículo 2 y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. ujú, Estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Y termina, por ejemplo, me parece que en el capítulo 5 de la carta, volviendo a hacer un énfasis en el tema de la vida. Mira, por ejemplo, en el 5 12 y 13 dice: "El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna". Entonces, tal parece que la vida es uno de los temas aquí muy fuertes que están, en este prólogo. Parece como si lo que Juan estuviera diciendo ahí es algo así como que te voy a parafrasear. Es como si Juan dijera: En esta proclamación que estamos haciendo aquí acerca del mensaje de vida en Cristo, en esta proclamación nos enfocamos en la manifestación histórica del Dios eterno.
Y en parte lo hacemos porque nosotros estamos calificados en forma única Claro. para ser testigos de la encarnación. Miren, Mm, nuestros propios ojos lo han visto, nuestras manos lo han tocado, lo hemos oído, lo hemos contemplado por nosotros mismos, o para decirlo de otra manera, la vida misma con la cual tiene que ver nuestro mensaje, la vida eterna que estaba eternamente con el Padre, se nos manifestó y nosotros la vimos y por eso estamos dando testimonio de ella. Y nuestro anuncio, pues, es todo un testimonio. También hacemos de esto, digamos, podría decir Juan, nuestro énfasis particular debido a las falsas enseñanzas de los herejes que están negando la verdad de la encarnación, ya sea afirmando que el cuerpo de Jesús no era real, como decían algunos herejes, o distinguiendo al Logos divino o al Espíritu o al Cristo, distinguiéndolo del hombre Jesús, como dicen, que descendió en el bautismo, pero que se retiró antes de la cruz. Entonces, en contradicción de estos errores, podría decir Juan, afirmamos enfáticamente que el cuerpo de Cristo era real porque nosotros lo oímos, lo vimos y lo tocamos. Y que este Jesús histórico es la misma persona que el Verbo divino, que el Verbo ujú. eterno. Y este propósito de los apóstoles explicaría, daría razón, fíjate, para explicar la sintaxis tan completa, tan compleja, tan rica, que deja el verbo principal casi hasta el final de la oración y que comienza con estas cláusulas relativas a las que nos hemos referido, muy enfáticas, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Y son estos aspectos del verbo de vida los que subraya esta proclamación. Es decir, San Juan emplea además el neutro, lo que, ya te fijaste, Sí, lo que era, lo que esto, lo que el otro, como una expresión este neutro, lo utiliza Juan y también los otros apóstoles, como una expresión más comprensiva, más abarcante de los atributos, de las palabras más y de completa, ¿no, las hermano? De lo que es. más completa de esta vida encarnada. ¿Te acuerdas tú de aquel pasaje de Efesios 2:8 que dice, este, Por gracia y, sois salvos. sí, y esto no es de vosotros? Utilizo un neutro. Este que tuto es ahí la palabra. Dice, esto no de vosotros. Es un neutro que abarca, como dice antes, pues, abarca la gracia, tú lo has explicado, abarca la fe, Ujú. porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y este neutro abarca la gracia, la fe, es decir, eh, hace engloba, como tú decías en este momento, abarca todos estos aspectos. Y yo creo que aquí lo que tenemos nosotros en, esta, en este uso que hace Juan de estas cláusulas que comienzan con un pronombre relativo neutro, no es masculino, es neutro. Ujú. O sea, abarca todo, abarca la manifestación de la vida. Sí, o sea, abarca al Jesús histórico y abarca, bueno, no solamente al Jesús histórico, creo yo, sino al Jesús eterno, al Ujú, cumplimiento de la venida del Jesús histórico, o sea, eh, en el sentido de que se hizo carne y, y de esa manera lo vimos y de esa manera lo percibimos y todo, oímos su mensaje y abarca no solamente eso, sino también el mensaje, hermano, el contenido del mensaje. Creo yo que exacto, a partir de de este versículo podemos darnos cuenta que el aspecto central quizás de esta epístola tiene que ver con esta manifestación de la vida, porque exacto. la explica de diferentes maneras a través de todo,
de toda la epístola. Es decir, en términos de la funcionalidad misma de la vida como tal en el creyente, dándole seguridad, dándole certeza. Es decir, hay un buen de aspectos importantes que tienen que ver con este punto con el cual arranca el apóstol, ¿no, hermano? Yo Así es, trato hermano, de así verlo y es. de percibirlo en la lectura que he tenido de la epístola y ve finalmente, como estás diciendo tú, cómo casi concluye en el versículo 5, ¿no, hermano? Sí, bueno, no sé si acaba en el 3. Bueno, el 4, ¿verdad? Como que cierra muy bien. Estas cosas os escribimos. Ujú. Sí, como dices tú, dice, para que sepáis, ¿no? O sea, para que conozcan estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida Sí, sí, eterna. sí, sí. Entonces, para allá apunta, y bueno, hay otros elementos importantes que, bueno, en su momento pondremos la señalización, pero lo que yo percibo es que es la parte central, y yo creo que como lo decía al principio, es la parte del gran mensaje evangélico, ¿no, hermano? Donde se centra, pues, las buenas nuevas que el Señor nos ha dado, ¿no? Es decir, a veces este, cuesta un poquito poder entender si no tienes el concepto de esta caída total del hombre, donde implica muerte espiritual, lo que representa la vida. Bueno, pero aquí lo hemos dicho, Ujú. aquí lo hemos señalado, enseñado y puntualizado, que el gran mensaje del apóstol es pasar de la muerte a la vida, y esta vida es aquella que ellos percibieron con todos los sentidos y dan testimonio de ella, ¿no, hermano? Así es, hermano. Por supuesto. Creo yo que coincido contigo, hermano. Y bueno, siguiendo con el, con el versículo 3, yo creo que ya dice lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos como una actividad fundamental de los apóstoles. Es decir, que entendieron muy bien que su papel era ¿sí? El que esto que anunciaron, esto que recibieron, esto que oyeron como mensaje, al final del tiempo pues, se convirtió en la palabra del Señor, en la Biblia. Es decir, que quedó de alguna manera manifestado. Esto que anunciaron se convirtió básicamente en la Biblia, ¿no? Y bueno, En dice, palabra para que inspirada. también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué opinas de esto, hermano? Porque es una porción que yo he pensado muchísimo, es decir, bueno, esto que anunciamos, y dice, es dice, para que también vosotros te Se congeló un poquito, pero yo voy a completar la frase, para que vosotros tengáis vida eterna. Y por supuesto, como también dice el versículo 3, para que nuestro gozo sea cumplido. Y bueno, pues vamos a esperar un momentito más en lo que nuestro hermano se nos descongela. Y como dice nuestro hermano, muy queridos hermanos y hermanas, estaremos haciendo una referencia a lo largo del estudio de la carta a algunos aspectos del prólogo de estos versículos que pues con ellos vamos a completar.
Lo que no pudimos decir aquí lo vamos a ir diciendo en la medida que avance el estudio y nos veamos tocando alguno de los versículos del prólogo. No sé si todavía nos estemos viendo o no. Le pregunto a mi hermano Jesús Lozada. Buenas tardes, mi querido hermano José Antonio. Quería comentarle que el día de hoy hizo un live el profesor Néstor Díaz junto con otro profesor de griego y ahí hablaban de los planes para hacer un programa reuniendo a algunos otros hermanos eruditos en griego neotestamentario. Posterior al programa, escribí con el profesor Néstor respecto a usted, presentándole, bueno, sus generales, sus credenciales, de que luego subimos a cada programa y que salen también en YouTube. Y me dijo que le agradaría también contactar con usted. Como ya había yo hablado con usted hace unos días atrás al respecto y usted estaba de acuerdo, entonces envié su número de teléfono. Muy apreciados hermanos y hermanas, pues resulta que al parecer sigo yo apareciendo aquí en el programa. Disculpe, yo pensaba que se había cortado la transmisión porque la imagen de nuestro hermano Armando no aparece. Pero en este momento vamos en primer lugar, agradecer toda la participación tan abundante que tengo aquí frente a mí en este chat. Muchas gracias. Saludo muy, muy fuerte, muy cariñoso para nuestra hermana Beatriz Campini, Emma Castillo, Ángel Cruz Vázquez, Marlen Rodríguez, Paco Jiménez Bruzón, Safnat Panea, nuestro hermano Jesús Lozada, Stella Basurto, José Raúl Blondel. Muchísimas gracias por toda esta tan abundante e interesante cadena de comentarios
Si me permiten ustedes, me voy a detener en leer algunos de estos comentarios. Dice nuestra hermana Estela Basurto, bueno, verá, parece ser que ella tiene un comentario, pero muy, muy, muy breve, como tipo saludo. Nuestro hermano Safnat Panea dice: queridos hermanos, en mi estudio personal de Primera de Juan 1:2, no sé si sea 21, no, Primera de Juan 1:2 y Primera de Juan 3:2, el vocablo griego 5319 ha de ser de la concordancia de Strong, efanerothi, figura 2 veces en cada versículo y es traducido como fue manifestado. Efectivamente lo tenemos aquí, efanerothi, un verbo en tiempo auristo, sea en pretérito, en voz pasiva, fue manifestado. En cambio, en Romanos 3:21, el vocablo griego 5319 muda por pefanerote, vamos a buscarlo, lo que se traduce como ha sido hecha manifiesta. Vamos a ver, 3:21 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Bueno, de hecho es el mismo verbo, nada más que aquí tenemos el tiempo perfecto y se ha duplicado eh, la vocal inicial. Se duplica como en forma de P, pefaneronte. Pefaneronte del verbo fanero, que quiere decir mostrar, manifestar. Em, Estoy buscando la Biblia textual para ver cómo la traduce. Dice, se ha manifestado, lo cual es correcto porque fanero quiere decir mostrar y manifestar también, y otras 2 o 3 acepciones más. En el perfecto, en perfecto, y parece ser que es voz, en voz pasiva, se ha manifestado, es correcto, hermano. O sea, se traduce que ha sido hecho manifiesto. Pues no sé si hecho manifiesto, probablemente en algunas ocasiones podría traducirse como hecho manifiesto. La diferencia está en que en Primera de Juan es un tiempo pretérito, un aoristo en voz pasiva, y aquí es un perfecto, por eso es la diferencia. Y no es que mude el verbo, es el mismo verbo, nada más que alterado con sufijos o prefijos según el modo del verbo, según el tiempo del verbo. Y esta es la razón porque parece como diferente. Les agradecería mucho si pudieran aclarar si efectivamente los vocablos epa, ep- efanerothi y pefanerote hace referencia a manifestaciones de diferentes tipos, niveles o profundidad. Yo creo que no, hermano, así de entrada, pero con mucho gusto. Por ejemplo, fíjese usted cómo un diccionario como este que tengo yo aquí, que lo uso con frecuencia, muy confiable. Fíjese usted cómo eh, nos presenta Faneró. Dios se manifestó y no sé, hermano, si, lo cual es una manifestación profunda, hablando de niveles, pues lo invisible se hace visible, lo eterno entra al terreno del tiempo y el espacio, y esto pues es un verdadero prodigio. Habrá que ver si este verbo se utiliza también
Por ejemplo, mire usted, puede ser que sí se use a un nivel estrictamente, podemos decir, humano, entre humanos. Faneró significa hacer visible, poner de manifiesto, manifestar, dar a conocer, poner en claro, descubrir, y en pasiva, ponerse de manifiesto, darse a conocer, manifestarse, revelarse o aparecer. Yo creo que algunos de estos vocablos como revelarse o aparecer estén referidos a la deidad que entra al terreno del tiempo y el espacio, muchas veces a través de lo que se llama una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios entre nosotros, pero también puede referirse, por ejemplo, a personas que se dan a conocer, personas que se manifiestan, personas que se hacen visible, personas que se descubren. Entonces, yo creo que sí hay, hermano, algunos niveles. ¿Y cómo sabemos qué nivel? Pues el contexto nos los dice. Si el contexto se Ujú. refiere a Dios haciéndose presente, pues ya sabemos que a qué nivel se está refiriendo. Y cuando se trata de seres humanos, pues estamos hablando pues de otro nivel. No sé si esto eh, le sea a usted de ayuda, mi muy querido hermano Panea. No sé si mi hermano Armando quiera añadir algo más a esto. Estoy un poquito, ¿sí me escuchas, hermano? Sí, muy bien. Me perdí, bueno, regresó. Eh, yo creo que pues nada más es las diferentes maneras de poder conjugar el verbo y que de acuerdo al contexto que viene expresándose, se presenta de esa manera, ¿no? Ujú, Sí, a ujú. veces es más bien la conjugación, el verbo es el mismo, ¿no? Simplemente en algunos trae aumento, que tiene un contexto gramatical distinto a donde trae otro tipo de aumento, ¿no, hermano? Así es. Ujú. Mira, nuestro hermano Panea dice, el paréntesis hace referencia al evento que ellos habían experimentado y que conocemos hoy como la tabernaculización del creyente, la tabernaculización Del hijo. del Hijo. Ujú. Y sí, efectivamente, Y no del así, creyente, sino del hijo. pero sí se refiere a eso. Ujú. Bien, Nuestra hermana Castillo, si quieres leer su comentario, hermano, comentario largo que nos plantea aquí. dice, el apóstol Juan identifica el verbo de vida con ese ser eternamente existente, el logos que menciona Juan 1:1, y testifica que estuvo físicamente presente con Juan y muchos más. Dice la hermana, estudié que la mención de logos era importante para Juan y comunicarlo a la iglesia que estaba compuesta por judíos y griegos. Los judíos sabían que Dios se revelaba perfectamente en su palabra y el concepto de los griegos a través de sus filósofos en torno a logos como la base de la organización y la inteligencia del universo, que controlaba todas las cosas, como si el apóstol Juan comunica a todos que ese logos del que han hablado y habían escrito por siglos, este logo lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos tocado y lo hemos estudiado. Ahora les hablaré de él. Dice, y había una urgente necesidad de testificar para contrarrestar el gnosticismo que ya se había levantado para negar que el verbo divino se había manifestado físicamente. Se hizo carne y se manifestó en medio nuestro. Es una aportación de la hermana, ¿no? Que bueno, muchas cosas de estas estaban presentes ya hacia el final del primer siglo, ¿no, hermano? Así es, el gnosticismo o lo que hace un momento mencioné yo acerca de que el cuerpo de Cristo no era real, sino era una ilusión, o de que el verbo había venido,
en el bautismo de Juan y se había ido justo antes de llegar a la cruz. Todas estas son herejías. Por ejemplo, uno es el docetismo, el que afirmaba, había el apolinarismo también, eh, y otras herejías cristológicas de aquellos primeros años. Y tal parece como que Juan combate tanto el docetismo, algunos todavía se preguntan si es al gnosticismo al que Juan combate aquí en su primera carta. Em, Probablemente sí, haya Ujú. alguna especie como de forma muy primigenia de gnosticismo, que ya se había vuelto un peligro para la iglesia cristiana y a la que Juan se refiere. Los gnósticos decían en poquísimas palabras que el cuerpo era malo. Entonces dice, si el cuerpo es malo y más bien tratamos nosotros de deshacernos de él, ¿cómo es posible que el logos haya tomado cuerpo? ¿O cómo es posible Ujú, que exista resurrección? Es decir, volver otra vez al cuerpo que es malo. ujú. En el concepto de ellos era malo, pero por supuesto que no es malo, por supuesto que es bueno, es una creación de Dios. Entonces, de alguna manera, Juan lo combate cuando dice cualquiera que niega que Jesucristo ha venido en carne. Cualquiera que lo niega, pues no es de Dios. Y algunos ven aquí este combate de Juan contra el gnosticismo. Muy bien. De nuestra hermana María Beatriz Scampini, dice en el versículo 3, el para qué, que viene ahí en el versículo 3, que dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice, igual propósito. El anuncio es para algo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, sí, hermana, es este, pues es una comunión apostólica, o sea, dice José Grau que esto que los apóstoles escribieron, vieron, era para que la iglesia tuviera contacto con el apostolado. Y efectivamente, es decir, una manera de tener nosotros, este, pues ahora sí, una relación con el apostolado es a través de lo que escribieron y dejaron para nosotros y dejaron para la iglesia. Entonces, pues sí, sí es igual un propósito que está ahí dentro de la carta, que el apóstol lo hace muy claro, ¿no? Para que tengamos comunión a través de lo que revelaron nosotros la iglesia. Y es importante porque la comunión que tienen los apóstoles es con Dios mismo, con el Logos. Ujú. Sí, Entonces, tener comunión con el Logos sin tener comunión con los escritos apostólicos es, es una barbaridad. No se puede. ujú, sí. Y bueno, los demás comentarios son referentes a que sí te seguías viendo, hermano, sí seguías transmitiendo. El que se perdió brevemente Sí, fui yo. Dice, pide una disculpa, dice que se filtró por ahí un audio. Yo no me di cuenta, hermano. La tarde del día de hoy. Bueno, no, no recuerdo. pero bueno, mi querido hermano, este, pues damos por concluida entonces la charla bíblica, querido hermano. Yo creo que sí. Nos quedamos en el versículo 3, ¿te parece? Yo creo que pasamos a lo que sigue, brother. Sí, ¿Qué te parece? Es decir, y como tú decías hace un momento, unos momentos atrás, en la medida que vayamos desarrollando la carta, seguramente que hemos de regresar a algunos detalles del prólogo y completar. perfecto. ¿Te parece entonces que continuemos con qué? ¿Con el 5? Con el capítulo 2, sí, y versículos del 5, salvo tu mejor opinión, al 10, o Ujú, sea, hasta el final del uno. Para la siguiente vez, perfecto. ojalá que puedan ustedes
darse un tiempo para Bueno, estudiar que aquí hay un el montón de capítulo. cosas, ¿no, hermano? Uy, Que vamos a explicar y que pues nos tendremos que detener. Muy bien, entonces, queridos hermanos, nos pedimos de ustedes. Damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 14 de febrero del 2024. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Bendiciones a todos, queridos hermanos. Nos despedimos de ustedes. Dios los guarde, hermanos. buenas noches, hermanos y hermanas.